es Leandro Fernández, gerente de Ovapiscis. Es veterinario, comenzó en los años 80 en Artesanal con la acuicultura del Rodaballo y el Besugo. Estuvo en Stol, en Orrúa y ahora es gerente de Ovapiscis. Su charla va a hablar sobre producción de ovas embrionadas en Troita. Adelante. No puedo, tengo que esperar a que suba y baje. Bueno. Me han dicho que tengo que parar. Después de esta mesa, os recuerdo que comienza la mesa de Empresa y Recursos, que será la última del día, para a las 8 en el recinto ferial. En el Ayuntamiento está la Sala das Cunchas, que vamos a hablar. Comienza el ciclo de Cultivando o Mar, que este año se dedica a las redes. Entonces, por ejemplo, hay 3 ponentes. Uno seguro que lo conocéis, que es Rogelio Santos Queiruga, que é un activista mariñeiro, divulgador de Twitter e Instagram. Participa tamén Patricia Bea do Pazo, que es periodista e divulgadora de TikTok. Ella habla sobre o poder da artesanía nas redes e como converter dúas paixóns en unha. E Rocío Garrido Caramés, cocinera, empresarial y bloguera, y que tiene la cocina de mi abuelo y es formadora de cocineros. Lo va a moderar el ciclo José Antonio Padín Álvarez del CSIC en Vigo. Estos... Cuando quieras, Jacobo. Buenas. A mí me ha tocado defender la acuicultura continental, tan poco vista en Galicia y tan poco querida por los estudiantes, a los cuales llamo que por favor existimos. Alguno quiere hacer las prácticas, quiere trabajar con nosotros y todo esto reclamo, por favor, atención, existimos. No es Teruel, pero es la acuicultura continental de trucha. Aquí en Galicia parece como que, ¡buf!, ¿qué es esto? Después de todo esto, de las conferencias que han dado, y me ha dicho Jacobo que vamos regular de tiempo, así que es posible que yo vaya un poco más rapidito. No, vamos, tengo bien. Cachis. Cachis en la mar. Pero bueno, vea un poco la breve historia de la trucha, porque aquí no se conoce nada, absolutamente nada, y todo el mundo cuando lees dice que el cultivo de los peces viene desde hace muchísimo tiempo, que se mantenían en Oña, que tenemos una granja y un monasterio que tiene unas piscinas de finales del 17, principios del 18, donde dicen las crónicas que... Pero documentado no hay nada realmente. Las primeras, como cultivo de la trucha en sí, es en 1842, unos pescadores franceses de los Boscos que cogían machos y hembras y hacían una fecundación para repoblar sus propios ríos, sus propias zonas. Y ese es el primer documento más o menos importante que se tiene dentro de lo que es la trucha. Luego en España, en el 66, en 1866, se establece una piscifactoría en la granja de San Ildefonso. Ese sitio tan bonito, con las fuentes, idílico para pasear hoy en día, pero del que yo no recuerdo haber visto la piscifactoría. Y la primera industrial se hace en el monasterio de Piedra, en Zaragoza, si no estoy equivocado. Donde tienen unas piscinas con los saltos naturales y es donde empezaron a hacer el primer cultivo de trucha industrial, como lo entendemos nosotros, si se puede entender así, que fue en 1867. Y bueno, esa instalación está para ver, se puede ir a ver, es muy antigua, pero da una idea de cómo empezaron y del mantenimiento que ha tenido, que es ninguno. Luego, en España empezó el cultivo de una serie de muchas familias, de pequeñas empresas familiares que empezaron a funcionar y algunas grandes que en los años 90 se encontraron con un problema importante que era el suministro de huevas estable y de una cierta calidad. A partir de ahí, en el 95, se juntan 5 empresas españolas y una francesa para formar una empresa conjunta que se llamaba Ovapiscis con el objetivo simplemente de tener sus propias huevas con una calidad estándar, ni buena ni mala, estándar y con un suministro regular. De esas 5 empresas eran una gallega, 2 de Castilla y León, una vasca y otra de Castilla-La Mancha, además de Aqualan, del grupo francés Aqualan. A partir de ahí se fueron dando cuenta que, coño, si lo hacemos hasta bien, si podemos vender, y salieron a vender y están vendiendo en el mercado desde el año 1997 o 98, que son las primeras ventas de la empresa. Esto pasa.
Bueno, ahora empezó en una granja que era Fonteo, que está en Lugo. A partir de ahí se extendió a otra granja en Villanueva, en Huesca, al sur de los Pirineos. Bueno, una. Y pasa. Esto es Fonteo, donde veis la granja, el acceso, la zona cubierta es la zona de incubación y una foto de la sala de incubación de truchas. Esto no tiene nada que ver con el marino, sino es otro cultivo tan importante o más que el marino por volumen a día de hoy, a nivel de peces. Y me estoy tirando el moco, pero no importa. Porque en trucha marina se producen 916.000 toneladas, si no recuerdo mal. De continental. Luego esta es la piscifactoría de Villanueva, que está a los pies del Pirineo, con una condición de temperatura buenísima. El agua está entre 5 y 12 grados nada más, con lo cual para lo que es la reproducción es un agua espectacular. Además tiene unas condiciones físico-químicas buenísimas. Luego se adquirió la piscifactoría de Pozo Azul, que es un manantial que recomiendo la visita en Burgos, que tiene un color azul cobalto muy bueno. En esta granja lo único que hacemos es la producción de ovocitos, de una gran calidad. Y tenemos la granja de Oña, que la veis ahí metida, que es donde se hablaba del monasterio. El edificio de la izquierda es un monasterio cuyos orígenes están en el siglo X, que ha ido pasando poco a poco y tenía una granja. El manantial es la piscina que se ve arriba a la derecha. Como veis que la granja bebe todas de manantial. En la acuicultura de producción de huevas embrionadas es tan importante o más la ubicación por la calidad del agua, ya que no tenemos que tener ningún pez arriba, ningún posible contaminante, porque nuestro futuro es vender las ovas. Y claro, ningún cliente te compraría una ova de una calidad bacteriana o patológica que tuviera la ova, con lo cual es fundamental estar en el punto del nacimiento del río. ¿De acuerdo? Y así estamos en todas las instalaciones que tenemos, son nacimiento. Ahora acabamos de adquirir una más que es pastoriza, donde vamos a utilizarla básicamente para retos de crecimiento y utilización de test de nuestro propio producto continuamente. ¿De acuerdo? Estaremos haciendo eso en pastoriza, que la tenemos en remodelación. Producción. Bueno, la trucha Oncorhynchus micis sabéis que es una especie que procede del norte de América, de la zona del Pacífico principalmente, pero se ha extendido a todos estos países, que es un mapa de la FAO, pero del 2006, si no recuerdo mal, que son los principales países. En este momento está China incrementando muchísimo, Rusia, Turquía, que no está ahí, está empezando a hacer una trucha, muchísima trucha y sobre todo dedicada al mercado japonés, porque tiene unas condiciones de agua fresca y una terminación en agua salobre que es buenísima para la pigmentación de la piel que requiere el mercado japonés. Todos estos parecen detallitos tontos, pero que son fundamentales a la hora de poder salir al mercado. Que es la misma trucha que se puede hacer aquí, con el mismo peso que aquí, pero el valor que tiene en el mercado es completamente distinto. Y nosotros también tenemos un mapa de distribución en la compañía que es más o menos el mismo que veis aquí, excepto América del Norte, donde aún no hemos entrado, y Australia. La trucha, lo que ha explicado Ana, lo ha explicado perfectamente, diciendo que cada especie tiene su rango óptimo de cultivo. Tú puedes irte a la derecha o a la izquierda, pero tu máximo objetivo es producir en el centro, donde el animal va a estar más cómodo, más sano, y hay una máxima en producción animal, no solo de peces, y de cualquier pez, también de gallinas, de vacas, de todo. Cuanto más sano y mejor esté el animal, mejor va a ser su producción. Ese es el punto básico de partida. Entonces, la trucha está muy cómoda en rango de pH 7, pero admite bastantes rangos de pH, desde más ácidas, como pueden ser las aguas gallegas, en algunos puntos con 6, 6,2, 6,5, y hasta un poco más básicas con 8,5, incluso algo más, ya no mucho más. La temperatura coge rangos de todo tipo. Lo óptimo sería, en función de la fase de cultivo, entre 16 y 18 para engorde, y aquí hay alguna empresa de engorde que sabe más que yo de esto. Es muy bueno. Para reproducción hay que bajarse a 12, 14, igual que para lo que es el larvario, que son rangos muy buenos para ese cultivo, ¿vale? Nosotros de momento hay alguna empresa que está haciendo circuito cerrado, pero en la mayoría de las empresas del mundo lo que hacemos es circuito abierto para trabajar con la trucha. Y luego es el tipo de agua que puedes tener una trucha. La reproducción siempre se hace en agua dulce, pero luego la vida tienes todo tipo de aguas. Te viven en manantiales, en ríos, en lagos, en salobres, en agua salada, en cualquier tipo de agua que tú puedas imaginarte una trucha puede estar, excepto la reproducción que siempre es en agua dulce.
Y luego lo que os he comentado antes, en función de qué mercado vas a llegar, la condición de tu agua o de la terminación de la trucha es fundamental para que ese mercado te acepte o no te acepte la trucha a la hora de ir a él. Bueno, del ciclo de la trucha. Hay una cosa que, excepto lo que es trucha, ¿cómo se llama esto?, ecológica, todas las truchas que se hacen en el mercado hoy en día son solo hembras. Esto simplemente es una selección porque son mejores crecedoras y tienen mejores condiciones para el cultivo, no hay ninguna razón distinta. La trucha, en el ciclo de vida que podéis ver ahí, alcanza su madurez sexual más o menos a los 2 inviernos, ¿vale? Los 2 años o 2 inviernos, depende cómo las siembres. Pero siempre que tiene que tener 2 inviernos para que esté madura sexualmente. Hablamos como población, nunca hablando como individuo, porque habrá truchas que maduren a los 3 y habrá truchas que maduren al año y medio. Pero siempre tienen que pasar, decimos que 2 inviernos, ¿vale? El periodo de puesta natural de la trucha en nuestra latitud es entre noviembre y diciembre como punto medio central, aunque puede abrirse un mes para arriba y un mes para abajo. No es exacto porque depende de bastantes características. Depende de la temperatura, del fotoperiodo, de dónde esté el tanque, de una serie de cosas que, como el alimento que tenga disponible, cosa que afortunadamente en las granjas no es, porque evidentemente lo controlamos, ¿no? Luego, nosotros lo que utilizamos es esta característica de que producen en octubre y noviembre para conseguir el fotoperiodo descendente y confundir a la trucha que tenemos en grupos para llevarla al sitio en el que queremos que ponga. Lo mismo que se hace en marinos con los ciclos, para poder disponer de huevos durante todo el año. No hay ningún negocio tan estacional que funcione y que una vez al año te dé para todo el resto, a no ser que su ciclo de vida sea tremendamente largo. Nuestros ciclos son largos, entre 9 meses y 24 a nivel comercial, y en el mercado de reproductoras entre 2 años y 3 años y medio. Ningún animal aguanta más. ¿Vale? Luego, como os he comentado antes, son todas hembras y el ciclo es bastante... Yo creo que es una diapositiva que podéis encontrar en cualquier sitio y si luego alguien tiene alguna duda la explicamos, pero ahora no tiene mucho más interés que esto. Vale. Os voy a poner un vídeo porque explicaros cómo es un desove son 20 segundos, no os preocupéis. Uy, ¿dónde está el vídeo? Ah, sí. Es un vídeo que son 20 segundos para explicaros lo que es el desove. Entonces, tradicionalmente, cuando se empezó en el año 95, a las truchas se las sacaba del agua y se las dejaba cansarse, se decía así, para que ellas estuvieran ya, se dejaran manipular. Actualmente a las truchas las dormimos. Tras dormir se van a una mesa donde se seleccionan, que lo estáis viendo ahora, si están maduras o no están maduras. No se ve. Bueno, vale, pues... ¿No se ve el vídeo? Ah, perdón. Sí. Es que hay un poco de desfase, ¿vale? Perdonadme. Ahí se están seleccionando y aquí se está haciendo lo que es el stripping o el desove, ¿no? Es que es mucho más sencillo enseñaros esto que explicaros, agarra la trucha, se la pone en la mano, en el brazo y se echa las huevas, de tal forma que caigan en una esquina, que no se moje con el agua, que... ¿Vale? Entonces luego, tras obtener la trucha, los ovocitos, tenemos que hacer una fecundación. Y pasa lo mismo. Para hacer aquí todo hembras, no es ninguna locura si digo que todos los machos, todos los espermatozoides son X. Entonces lo que hacemos es un centrifugado de los espermatozoides. No. Lo que hacemos es, tenemos neomachos, que siempre todos los espermatozoides son hembras, y X, con lo cual siempre el producto es hembra. Voy a poner otro vídeo que pasará lo mismo que antes, irá desfasado, en el que tenemos un control. Esto va a golpes. Vale. Lo que hacemos es mirar al microscopio las condiciones y luego se hace una fecundación, como estáis viendo aquí, de las huevas con el semen. Es un proceso rutinario para nosotros, pero bastante interesante, en el que te juegas que el lote sea bueno o no sea bueno, que tu viabilidad sea buena o no sea buena dentro de lo que es el sistema. Bueno, aquí es otros 20 segundos de nuestras instalaciones, que estas en concreto están en Galicia, en Fonteo, donde veis que más o menos, bueno, no es la tecnificación del marino que tanto os gusta con el alimento vivo y todo esto, pero tiene su cosita. Donde mantenemos los huevos hasta que se ven los primeros ojos en el huevo y a partir de ahí se manipula, se maneja y se prepara para enviar a los distintos países del mundo.
¿Qué factores influyen en el desove? ¿Qué es lo que más importa? Bueno, pues en el desove evidentemente la genética. Fijaros si es importante la genética, que tenemos una granja única y exclusivamente dedicada a genética, que es la granja de Oña. Por eso os decía que era tan especial. Es muy pequeñita, pero donde se mantienen los reproductores, ahí sí que están entre 6 y 8 años. ¿Vale? Los animales, todos identificados con un chip, con un microchip, pero no es nada nuevo que no sepáis de cualquier empresa de marinos o de cualquier empresa que venda alevines o huevos o genética. ¿Vale? Pero la genética es fundamental para que el éxito de tus huevos a la larga sea el que esperas. Luego, bueno, el estado sanitario del animal. Ya se ha hablado mucho sobre eso, no hay nada que decir. El periodo del año de puesta, evidentemente, también cuanto más natural sea, mejor. Pero actualmente ya hemos conseguido que en el lado contrario de la puesta, que podría ser mayo-junio, pues tengamos unas condiciones de viabilidad superiores al 80%. La temperatura del agua. ¿Qué decir? Volvemos a lo de antes. Si tú tienes una temperatura de agua que está fuera del rango óptimo de la especie, la puesta que va a poner la hembra no va a ser la mejor porque va a estar estresada. Y luego, también lo ha apuntado Ana, es fundamental el manejo de los animales. Hay que tener en cuenta el bienestar de los animales y que un bicho hay que tratarle con cariño. Yo suelo decirlo con cariño, la gente no lo interpreta bien, pero se le trata con cariño. No hay que golpearle, hay que quererle, hay que tratarle con suavidad, no hay que quitarle el moco. Infinidad de cosas que parecen pequeñas y que cada una de ellas en sí no es importante, pero la suma es muy importante. Luego, la preparación del semen, vuelvo a lo mismo. La genética, el sacrificio y el manejo de los testículos es muy importante. Y luego el proceso de maduración del semen. Hay maduradores industriales, pero luego cada empresa tenemos nuestro pequeño truco necesario para mejorar este punto. La fecundación y la incubación, pues exactamente lo mismo. Como sabéis, en la fecundación de los huevos, cuando se ponen estos en contacto con el agua, se produce el cierre de la membrana y no penetra el espermatozoide. Pues entonces tienes que jugar con estos tiempos, con estas situaciones. La motilidad del semen es fundamental y el manejo de los embriones. Ya sé que suena, dices, ¿cómo dices esto? Si es que manejar bien un embrión o no, al principio es éxito o fracaso. Son situaciones bastante poco difíciles o muy difíciles de explicar, porque como le dices a una persona que tiene que tratarlo con cariño unos huevos, que tú ves que huevos que llevan un balde que lleva 50.000 o en el caso de marinos 5 millones. ¿Vale? Es difícil de explicar. Bueno, y luego en la empresa, como todas las empresas, y no la nuestra más, que lo que vendemos es genética y huevo embrionado, es la producción controlada, que la tenemos que tener perfectamente controlada. Evidentemente, a mí me das un lote y te llego a los bisabuelos en este momento. Y tenemos una trazabilidad que nos lleva a ser muy serios en el mercado, que es la parte que se espera de cualquier empresa genética, ¿no? Con unos planes de mejora, con unos planes de identificación, con unas analíticas de todo el grupo de padres. Así que hay que cambiar un poquito el concepto de lo que es una producción acuícola de lo que es una producción marina. En una producción marina tú tienes tus fotoperiodos con un número de peces muy reducido, ¿vale? El concepto cambia mucho. Mientras que en una producción acuícola el número de reproductores, pues no sé lo que tendrá esto ahora, pero puede tener 1000 rodaballos en pleno stock de reproductores. No sé el número, he puesto un número, pero yo tengo 100.000 truchas. O sea, el concepto es un poco diferente para que os hagáis una idea de cómo funciona eso. Y me refiero a 100.000 truchas no en la granja, sino en producción de huevo, ¿vale? En reproductores puros y duros, ¿vale? No voy a dedicarme a leerla así porque podéis visitar la página web, que la mayoría de las cosas están allí. Bueno, nosotros, Historias Comercial, evidentemente tenemos excelencia, garantía, etcétera, etcétera. Vendemos en este momento, me parece que son a 28 países. Por el lado del oeste llegamos a Perú y Ecuador, y por el lado del este estamos en Vietnam y en China. Y entre medio podéis pillar todo lo que queráis en el medio, ¿no? En este momento el mayor productor de trucha continental es Perú, que hace 200.000 toneladas en el lago Titicaca, donde somos, bueno, el Titicaca hace el 80%, donde somos la empresa que importa en el país el 51% de los huevos. Y en Irán somos el principal importador, otro país que hace 186.000 toneladas de trucha. Todo continental, no hablo de la marina, esas cifras son todas de continental. Irán, cuando yo llegué a la compañía hace unos años, y me fui a Irán, nos dijeron que el objetivo era que la población comiera 2 kilos de trucha por cabeza y año. Y lo consiguieron hace un par de años.
Y es un país muy, muy curioso. Y Perú, ¿qué os voy a contar de Perú? Estoy enamorado. Es un país en desarrollo con el lago Titicaca, que es una bomba de relojería, porque está ahí arriba y, si no recuerdo mal, produce como 120.000 toneladas o algo así el lago Titicaca, aunque es enorme, pero hay zonas en las que casi puedes ir pasando de una zona a otra, pasando de una jaula a otra. Es espectacular. Y luego, las cifras de la compañía. Hemos pasado poco a poco por este reconocimiento que tenemos por la forma de trabajar, de producir en el 2018 280 millones de salida por la puerta a 457 en el 2021. ¿Vale? Ya el mercado creo que nos admite poco más. Evidentemente, en todo esto ha estado la pandemia, donde hemos caído mucho como todos. Pudimos soportarla y ha habido un problema en Dinamarca que ha sacado del mercado a sus empresas. Un problema patológico. Por eso la patología y la ubicación de las granjas es muy, muy importante. Vale, y aquí os pongo unas fotos, porque como tengo que acabar en 18 minutos, está bien, ¿eh? No, para preguntar lo que queráis, es mejor que preguntéis. Os voy a poner un vídeo simplemente de huevas cayendo y que puedes ya continuar cuando quieras. Y hay unos nacimientos muy bonitos al final. Muchas gracias, Andrés. Estamos en tiempo y abrimos un espacio de preguntas. Entonces, hay por ahí un micro. Venga, ánimo. Pago los cafés. Ahí, mira. ¿Te identificas, sí, por favor? Hola. Muchas gracias por las presentaciones. Tenía una pregunta, una curiosidad sobre la última ponencia de las truchas y el lago Titicaca, ahí en Perú. ¿Qué capacidad de carga crees o cuántos va a durar el negocio ahí? ¿No se van a cargar en el lago esa capacidad de cultivo? Vale, te puedo contestar exactamente igual que la pregunta que diría Gallego. ¿Cuánto van a aguantar las rías gallegas? La situación es la misma. Es un lago que tiene una entrada periódica todos los años y un único punto de salida, ¿vale? Por desaguadero. Y si no se pasan y lo mantienen como hasta ahora y cuidan el cultivo, largo. Si el crecimiento que siguen o que van a seguir haciendo es exponencial sin cuidar el recurso, pues te puedo decir una cifra, pero me voy a equivocar. Pero 5, 15, 20, 25... Si cuidan un poquito el recurso con la entrada de agua que tiene, porque tienen los Andes blancos pegados, todos los años recibe un montón de agua de los Andes blancos, con lo cual la renovación es importante. Es verdad que es una vez al año, ¿vale? Es verdad que es una vez al año. Pero yo creo que si cuidan el recurso a como está ahora, puede aguantar bastante tiempo, bastante tiempo. Es verdad que el fondo no lo puedes tocar y otra serie de cosas. Pero el lago Titicaca
Pero así como el lago Titicaca, tienes lagunillas en el mismo Perú, tienes unas cuantas lagunas en Turquía semejantes, porque al final son unas condiciones bastante estables para la trucha, aunque tenga cambio de temperatura mañana y tarde, pero son cambios tan progresivos que el pescado los acepta perfectamente. Y eso es fundamental y esa es la razón por la que tiene tanto éxito. Evidentemente no puedes pensar en el lago Titicaca como hace 10 años, si lo has conocido, a cómo está ahora. Ya hay mucha más tecnificación. Vamos con los huevos, pero también ellos cada vez se van profesionalizando más. No sé si te he contestado. ¿Más preguntas? Pablo, tengo una pregunta para ti. Con respecto a lo último que dijiste, es que hablaste de los colores de los tanques. Y es curioso porque yo creo que los tres que trabajamos en producción, que estamos en esta mesa, Ana, Leandro y yo, los tanques en preengorde normalmente, en el 90% de los casos son de color verde. Y ahí no hubo que yo sepa, no hubo una experimentación lógica, pero es de color verde. Y los otros tipos de tanque pueden ser grises. Digo, ¿vosotros tenéis alguna experiencia ya de algún ejercicio que hicisteis con otros colores y que resultaran más productivos para las especies? Lo que estoy hablando es de rodaballo, ¿eh? Pero bueno, cuando ves tanques de preengorde de dorada también son de color verde. Sí, generalmente es una buena pregunta. De hecho, generalmente son verdes o grises, a veces más oscuros, más negros, a lo mejor para las fases más tempranas, para que se estresen menos o para darle menos luminosidad, ¿no?, al ambiente. Pero creo que nadie se ha parado a pensar qué otras opciones hay, ¿no? Yo creo que es lo que hay en el mercado, creo yo, si me estoy equivocando que me corrijan, pero creo que es lo que hay en el mercado y al final es el producto que te venden y tú lo adaptas un poco. Nuestro equipo no ha hecho ningún experimento específico, pero sí que he puesto en mi presentación un artículo review, una recopilación que sí que dice de todos los estudios que hay publicados, sí que es verdad que muchas especies prefieren los colores más verdosos, otros prefieren los rojos o tirando más rojizos. Yo creo que es algo interesante, que sería algo relativamente sencillo de cambiar, ¿no?, por así decirlo, y ver si realmente la especie que tienes en la cría, cómo responde a estos cambios de colores. Sé que, por ejemplo, en peces plano, y no sé si Stoll creo que sí que hizo algo, en tema de pigmentación, cambiar los colores del tanque por más claro o más oscuro para conseguir ese cambio de pigmentación a la hora para la venta, como he mostrado en una de las diapos. No sé, quizás ellos puedan responder más sobre eso. Pero sí, efectivamente creo que no os puedo dar datos, pero porque en este review podríamos encontrar bastante información al respecto. Gracias. No sé si quieres añadir algo de vuestra experiencia. Sí, bueno, en nuestro caso, efectivamente, nosotros lo hemos enfocado el estudio de utilizar diferentes colores en los fondos de los tanques, basados en el hecho de que nuestros peces son miméticos. Nuestros peces tienen un mosaico de células para determinar el color y en función de cómo esté el ambiente potencian más unas células de un color o de otro. Y nosotros, buscando lo que el mercado demandaba en cuanto al color de los peces, pues hemos estado jugando con esos fondos. Pero nuestro enfoque fue comercial, no fue desde el punto de vista de bienestar animal. No, desde el punto de vista de crecimiento, nosotros no detectamos diferencias en el crecimiento de los peces. Lo que sí era que o bien utilizaban más los melanóforos o los xantóforos o el tipo de cromatóforos en concreto para adaptarse al ambiente. Gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una para Leandro. Sí. Yo tengo una para ti, Leandro. Es más por curiosidad. Bueno, tengo dos. Una de curiosidad y la segunda también. No, por curiosidad, ¿cómo es el transporte de los huevos fecundados? Porque no sé cómo se transportan, comparado con el transporte de peces vivos. No se puede ver atrás, ¿no?
¿Puedes poner la diapositiva atrás? Bueno, y la segunda te la lanzo ya. ¿Habéis usado o tenéis experiencia sobre este tipo de enriquecimiento que he mostrado yo en la presentación de... No sigas, lo acabo de comprar para probarlo. Vale. No sigas. Vale. Por el sustrato me preguntas, ¿no? Sí, era por si vosotros lo usabais o teníais alguna experiencia. Acabo de comprar. El transporte es en unas cajas isotermas de poliestireno, como las que tenemos todos. No sé, no me oís, ¿no? No. Claro, evidentemente. El transporte se realiza en aquella caja de la esquina de la izquierda de arriba que veis, blanca, es una caja de poliestireno normal, con unas bandejas, que las bandejas tienen muy poca profundidad, eso sí. Cada bandeja lleva en torno a 22.000 huevas y lleva 4 bandejas la caja, más 2 con hielo y un poquito de hielo abajo. Simplemente es para mantener el frío y la humedad. No tiene más, van en seco, como las estás viendo ahí. El transporte es en seco y tenemos una duración de 5 días para llegar a los mercados, ¿vale? Y claro, el transporte, como te puedes imaginar, es todo aéreo. Para ir a América, a China y demás, no. En camión lo hemos intentado, pero no hemos encontrado aún quién nos los lleve. ¿Van con atmósfera de oxígeno o no? No, van aire. No. En la época de hueva no consumen oxígeno, no necesitan oxígeno como necesita ya la larva. Lo que es el huevo, con el aire que lleva, no enriquecemos oxígeno y no simplemente es aire. No nos complicamos la vida. Sí es importante la temperatura y que no se sequen. Eso es fundamental, pero sí, si los del handling del aeropuerto mantienen las flechas como tienen que ir, no hay problema. Sí, bueno, no tengo mi ordenador conectado, pero te enseñaría cosas que hacen en los aeropuertos que es flipante y que las entregan. Tengo alguna caja atravesada con las 2 uñas y te la entregan, te la dicen como, ahí la tienes, no, tú sigue, no te preocupes. Pero eso sí. Pues si no hay más preguntas, gracias y ahora comienza mesa de empresa y recursos. Miguel.